Uy, que justito está esto, ¿no? Para sentarte. Por aquí. No, va a pasar. Por aquí. Hola, pasa. Sí. Va bien. No, se encarga nada. Se encarga cuando el teléfono. Pues como tú digas. Muy bien. Sí, Muy buenas tardes, vamos a presentar a Juan Ramón. Nuria, ¿juntamos la puerta? Sí. ¿Juntamos la puerta? Juan Ramón Jiménez, digo Juan Ramón Blanco, nos visita desde Madrid. Juan Ramón es licenciado en Derecho y abogado en ejercicio, con un máster, ya me dejaba allí el TCM, se dice ahora, ¿no? El trabajo de fin de máster que hizo sobre los planos de conciencia en la filosofía y el yoga integral de Sri Aurobindo. Parte de eso imagino que quedará recogido en la charla. Aparte es fundador de un instituto de derechos humanos Sri Aurobindo. Curioso, ¿no? Es la primera vez que me lo digo. Mira, a ver, el Instituto de Derechos Humanos Sri Aurobindo. Supongo que inspirado por la reflexión de Sri Aurobindo, que no solo es sobre la vida divina y sobre la síntesis del yoga, sino que tiene toda una reflexión social y política e histórica muy importante, como algunos sabéis. Y es también presidente de otra asociación que, si no me equivoco, es de visitación de monasterios, ¿no? Si os dais cuenta, estamos uniendo ya la visitación de monasterios cristianos, cristianismo, con Sri Aurobindo y el hinduismo en general. De hecho, creo que hoy no solo vamos a escuchar sobre Teresa de Ávila y sobre Sri Aurobindo, sino también sobre Meher Baba, que es un maestro muy importante del siglo XX de la India, pero que aquí no es especialmente conocido. Os dejo ya con Juan Ramón, que tiene muchas cosas que decirnos y poco tiempo para lo que le gustaría y nos gustaría. Pues, buenas tardes a todos. Yo pongo el cronómetro para ir viendo un poquito el tiempo. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a Vicente. Vicente para mí es un gran amigo y el agradecimiento es un sentimiento profundo del alma, porque es uno de los filósofos más grandes que existen en nuestro país, especializado en todo el mundo del orientalismo y del hinduismo. Contar con Vicente siempre cerca es una ventaja de estar cerca de la sabiduría y de un gran alma. Muchas gracias y también muchas gracias a casa. Vamos a ver si vamos con un gran proyecto de explicación, que no sé que si en este tiempo conseguiremos explicar un poquito qué son las moradas, los cielos místicos y la filosofía o la mística hindú de Río Govinda. La primera parte va a ir dirigida a la Santa Teresa de Jesús, una guía comparativa sobre las moradas. Esta es la primera parte. A lo mejor, según el tiempo, tratamos un poquito el tema de lo que es la iluminación dentro del mundo cristiano, que a veces no se conoce suficientemente, porque tenemos la noticia de que la iluminación solamente es en el budismo. La segunda parte explicará un poquito qué son los conceptos de los cielos místicos y los cielos espirituales, y la tercera parte entraremos en la mística hindú de Río Govinda. Este es uno de las placas que hay en el monasterio se llama Desierto, en Salamanca. Está en el monasterio de San José de Batuecas, y este es uno de los versos muy conocidos de Santa Teresa, que, si les parece, empezamos con él
porque a mí me gusta la introducción que Santa Teresa nos hace y la conclusión que hace en este poema. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta es un abrazo muy profundo en el alma para recibir la divinidad, y a la divinidad, en su caso en Santa Teresa, la figura de Dios como Dios Padre. Las moradas tienen tres tipos de moradas. Primero las estéticas, de la primera a la tercera, una cuarta morada que es de transición, y las últimas moradas, las propiamente místicas, que son la quinta a la séptima. Aquí nos vamos a centrar en un aspecto fundamentalmente cómo evolucionar desde el campo del rezo y de la oración. Yo les puedo contar una experiencia personal. Yo vengo del mundo un poquito más de la meditación y de otros ámbitos, y en una determinada época en mi vida, pues, sobre todo cuando mi padre estaba ya a punto de fallecer, hice una peregrinación a Guadalupe y sentí la necesidad, pues, de rezar y compartir con él las últimas horas de los últimos días de su vida. Yo creo que fue una semana de su vida, y le cogía la mano y nos poníamos a rezar. A él le gustaba rezar mucho el rosario y a mí me costaba una barbaridad. Entonces intenté empezar por ese amor que tenía de compartir con él su propia espiritualidad, de hacer una comunión espiritual en lo que a él le importaba durante los últimos días de su vida. Y les tengo que compartir un aspecto. Yo me sentía sumamente estúpido, me sentía literalmente, la palabra que yo uso es como un imbécil, y tal vez esa palabra es el juicio que yo había emitido hacia las personas que dedicaban desde pequeño el tiempo a rezar. Es decir, no había valorado adecuadamente lo que el rezo pudiera ser para otras personas, y me creía que con la meditación tenía todo hecho, o que podía incluso estar en otros niveles. Todo esto es egocentrismo. Les comparto estos aspectos porque para mí el mundo del rezo y de las moradas ha ido siendo una apertura hacia un mundo espiritual también distinto, y a otras tradiciones que en el mundo del monacato pues son interesantes. En el rezo, la oración vocal, fundamentalmente en la época estamos en el siglo XV y XVI, tense en cuenta de qué época estamos en España. Allí se rezaba fundamentalmente en latín y no se permitía otra oración que fuera la vocal, ya esta persona entendiera o no entendiera el significado del latín. Y esto implica que era una forma forzada de llevar a las personas a la oración. Santa Teresa es una mujer que es auténticamente innovadora en su época, es impresionante, la de siglos que se adelanta, y empieza a hablar de una oración mental. Ella no tiene miedo a enfrentarse a la mente, a conocer los contenidos de la mente, y a partir de entonces en todas sus obras empieza a escribir sobre la oración mental y sobre otros campos hasta llegar a todo esto. Aquí fundamentalmente vemos una oración activa y una oración pasiva. La primera es la que contacta con el rezar, el rezo y la oración vocal, posteriormente a meditar, y este es el camino del recogimiento a la contemplación. En el reconocimiento hay que interiorizar y silenciar profundamente lo que Santa Teresa decía que eran las potencias. Esto es una visión un poco aristotélica de que las potencias fundamentalmente eran pues la inteligencia, la voluntad y el campo de la memoria, ¿no? Tiene tal vez algo que ver con la filosofía oriental, con el Buddha, el Chitta y otros aspectos, pero no coincide exactamente. Esto lo he sacado de alguno de los libros. Me parecía muy gráficamente representado el aspecto de la oración activa y de la oración pasiva, el aspecto ascético, cómo tenemos que enfrentarnos y limpiar los apegos con mucho esfuerzo, las dudas, la impotencia, la incomprensión, la lucha que hay que tener para ir generando nuevos sentimientos con una nueva voluntad y controlando los sentidos, y un razonamiento en lo que es una vida de madurez espiritual. Posteriormente, la oración pasiva, la oración infusa, está representada muchas de las veces con algo que se recibe como desde la nube, generando un grupo de sentimientos nuevos, es decir, aprendiendo un nuevo espíritu, porque cada una de las virtudes espirituales, como la alegría espiritual, por ejemplo, o la humildad, que es tan importante en toda la filosofía y todo el pensamiento de Santa Teresa de Jesús, es la base fundamental del crecimiento espiritual. Y a medida que uno se allana o se humilla mucho más, la grandeza empieza por contraposición a manifestarse más internamente. El asombro, el gozo y el agradecimiento son aspectos que se van desarrollando más en esa oración interior, ¿no? Generando pues aspectos de amor, de calma, de quietud, de paz y de madurez interior. La primera de las moradas es, como hemos dicho, una oración inicial y de principiantes para aprender a orar básicamente.
La segunda de las moradas es una morada en la cual ya se empieza a aprender a meditar. Ustedes ya son grandes expertos en meditación, con lo cual este aspecto pues lo tienen ya integrado y elaborado. Posteriormente empieza una oración discursiva en la cual empieza uno a la meditación más reflexiva, reflexionando sobre las palabras, los conceptos, los sentidos de los misterios, volviendo una y otra vez a cada uno de esos aspectos a través de meditar discursivamente. En esto podemos decir uno de los aspectos que San Juan Pablo II decía que confiaba muchas cosas al rosario, y cuando uno empieza a rezar, o cuando empieza en los aspectos de la meditación, observa que hay un doble aspecto de su propio ser, es decir, la mente testigo y posteriormente la propia mente discursiva, que van estableciendo una interacción. Son como dos ejes o como dos aspectos distintos. Y a través de, mientras una de las partes, incluso a veces en la oración, cuando es en el hinduismo, es a través de mudras sujetando el cuerpo, obviamente, también sujetando la mente a través pues, de ejaculatoria, de la repetición de la oración. Eso va permitiendo que haya más calma mental. Posteriormente en esa calma se va abriendo el aspecto del testimonio interior y uno va descubriendo otra revelación interior en un diálogo interno a través de este discurso. La tercera morada es una oración meditativa más perfecta, de agradecimiento. Incluso lo que has pedido después lo agradeces, es un sentido mucho más amoroso y hay un mayor recogimiento y de preparación. Hay una cosa muy curiosa en Santa Teresa, tenía una gracia y un saber impresionante de aquella época, y decía que hasta la tercera morada todo lo liaba y lo enredaba el demonio. Era imposible tratar con la gente que no hubiera estado en las terceras moradas o llegaran a las terceras moradas. Entonces, ella lo que realmente decía en la tercera morada ya es una gran disciplina interior. Ya la persona ya sabe que su vida está dedicada a una vida espiritual fundamentalmente en cualquiera de los senderos y caminos, y cualquiera de las oportunidades que la vida le brinda es una oportunidad de compartir, de comunidad, de amor y de agradecimiento. Pasamos en una síntesis, vemos que el ascetismo es en la primera oración vocal y meditación, purificar y perfeccionar el espíritu y la mente, invocar y reflexionar oración mental. La cuarta morada es una morada intermedia, es el sueño de las potencias según Santa Teresa. Las potencias, como hemos dicho antes, eran inteligencia, voluntad y memoria, y empezamos con la oración infusa desde el recogimiento a la quietud. En unos textos de sus obras, Santa Teresa habla de la oración de quietud y en otra de recogimiento. La oración de quietud tiene que ver más bien con lo que en el hinduismo llamaríamos con madre la auténtica inmovilidad. Es decir, el universo y el mundo están en constante movimiento, todo se mueve, todo fluye, pero el espíritu puede mostrar una quietud absoluta de su propio ser, incluso dejando que todo vaya pasando, sentándose y asentándose en los conceptos de la eternidad, etc., a través de pacificar una quietud estática, interiorizar el silencio. La cuarta morada hemos dicho que es entre ascética y mística, es una meditación y recogimiento, y empieza la oración sobrenatural, la oración de quietud sobrenatural y sueño de las potencias según Santa Teresa. En la quinta morada es la oración de unión inicial del alma con Dios, es lo que en la época de la Edad Media se llamaba venir a visitas, es decir, el noviazgo antes de venir de novios, antes de verse, pues iban a visitas a la casa de la novia para empezar a relacionarse. Quiere decir eso que empieza uno a visualizar, ya uno ya tiene un concepto más, y a través de la mirada estática que a veces hacen las imágenes que ellos tienen en los templos o en las iglesias, esas imágenes se transfieren a su interior y en su interior empiezan a tomar vida. Es decir, no son solo imágenes estáticas, sino son imágenes que ellos les empiezan a decir algún mensaje, les empiezan a hablar incluso en oración o fuera de la oración. Hay algunas de estas imágenes estáticas muy curiosas de San Juan de la Cruz, un cuadro de San Juan de la Cruz, que ese San Juan de la Cruz le hablaba, igual que ha ocurrido también con San Damián y San Francisco de Asís, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que las imágenes del exterior en la mente se sujetan y la divinidad, el ser espiritual o los santos patronos, toman vida a través de esas imágenes para facilitar ese acercamiento interno y externo. Sí les puedo decir que de mi experiencia, de lo que he podido investigar, cuando uno empieza a tener una vida o una visión o un conocimiento o una audición intuitiva de lo que sea de otro campo, inmediatamente se produce un temblor, se produce un gran rechazo. Noto que es uno de los autores que se estudian en fenomenología de las religiones, con su obra famosa de los santos, habla de ese miedo tremendo, miedo reverencial, que por ejemplo es lo que antes denominaban en el judaísmo el temor a Dios.
Si ustedes sienten algunas de las veces una presencia divina o espiritual muy elevada, de algún modo esa presencia se hace en su cuerpo a través de un sentimiento en el corporal que puede ser un pequeño temor, una pequeña presión, y eso nos va diciendo que estamos entrando ante la presencia celestial en cualquiera de sus aspectos. Ya puedan ser ángeles, ya pueda ser cualquier otra forma de visión interior. Esta primera morada la hemos conectado, y esto es la parte del trabajo que he estado haciendo comparativo, con lo que pudiera ser un primer cielo. Lo iremos explicando después. Es decir, la morada interior supone una vibración, una